Bienvenido a más una edición de XTB Talks, conversaciones sobre dinero y futuro. Yo soy Manuel Santos, analista de mercados de XTB Latam, así que hoy vamos a hablar sobre un tema bastante especial que, bueno, este episodio es especialmente para ti que ya pensó en invertir, pero siempre pensó que es para una persona que tiene bastante dinero, no sabe cómo empezar. Bueno, este episodio es especial justamente porque vamos a hablar sobre cómo empezar a invertir. Así que para eso, en el día de hoy, voy a tener como compañía la May, que es una influencer con más de 4 años de experiencia en el mercado financiero, que sabe muy bien lo que es empezar desde cero y va a hablar un poco con nosotros sobre toda su trayectoria y sobre cómo empezar todo ese proceso y una jornada en este mundo de las inversiones. Así que sea muy bienvenida, May. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente me siento súper alegre de estar acá y de poder aportarles a todos. Entonces, la idea es como crear un espacio muy natural y también desde la experiencia para que el conocimiento esté al alcance de todos. No, Eh, perfecto. Y justo con eso quería preguntar, me gustaría saber cómo empezaste tu historia en el mundo de las inversiones, cómo fue ese comienzo, qué te capturó para también tornarte una influencer en este medio. Entonces, cuéntanos nosotros un poco sobre tu historia. bueno, claro que sí. Bueno, todo empezó con mi primera empresa. Yo tenía una empresa de belleza que me generaba un flujo de dinero mensual. Yo ya tenía, digamos que algunos hábitos de ahorro. Entonces, guardaba el dinero, guardaba el dinero, guardaba el dinero hasta que creé un monto grande de ahorro. Pero yo no tenía ningún conocimiento más. No tenía ningún conocimiento de cómo administrar ese dinero o cómo llegar a crear un patrimonio o hacerlo crecer. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue empezar a invertir en terminar la casa de mis padres. Ahí empecé yo a construir, fueron como 6 meses, terminamos la obra. Justo terminamos la obra, llega pandemia y la empresa que yo tenía quiebra. ¿Qué pasó? Que Mm. los ahorros que tenía se desaparecieron, estuvieron bien invertidos, sí, pero al final no quedé con un monto para volver a iniciar. Ahí yo me di cuenta que no importa cuánto ganemos, no importa cuántos ingresos nos llegue mensualmente, si no tenemos una visión de qué vamos a hacer con ese dinero, pues quedamos sin un camino, quedamos perdidos, perdón, y podemos entrar en una crisis financiera. Entonces ahí empieza, digamos que mi interés por el mundo de las finanzas y de aprender desde cero hasta hoy que llego con ustedes en el mundo de bolsa. Desde cero, o sea, desde muy poco riesgo hasta inversiones con más fluctuación. Entonces, ahí es cuando yo me doy cuenta con mis emprendedores también en las asesorías que hacemos, que esto es un patrón que se repite no solamente en mí, sino que se repite en todas las personas sin importar cuánto lleguen a ganar. Entonces están las personas con bastantes ingresos que se relajan y empiezan a gastar, a endeudarse, a comprarse, a darse gustos y llega el punto en donde ya están gastando más de lo que ganan. Y por el otro lado, también para las personas que no ganan mucho, que están en su proceso de crecimiento económico, también se bloquean y dicen, no, para mí esto no es, yo no puedo invertir porque yo no tengo dinero para invertir y no se dan la oportunidad de crear ese hábito tal vez de ahorro inicial y de empezar a invertir luego. Entonces, sí, es un patrón que puede llegar a pasar en cualquier vida y digamos que en las asesorías me he dado cuenta que nos pasa a todos. Entonces, claro, como no tenemos un camino o un piso que recorrer claro, terminamos casi todos en una crisis financiera. Entonces, ese fue como el inicio de todo esto y por qué inicié aquí en redes también. No, creo que esa es una historia bastante común, digamos así, en el sentido de que a veces necesitamos de ese punto de inflexión en nuestra vida para empezar una nueva etapa y en este caso para ti fue justamente empezar en tu jornada en el mercado financiero y aprender un poco más sobre eso y mucho más sobre eso en este caso y empezar a influenciar personas acerca del tema. Entonces creo que es encantador la historia de inicio de tu jornada.
Claro que sí, realmente ha sido como un camino que hay que recorrer y que yo por eso les digo a todos, a todas las personas que inician en este camino, que no se apresuren, que lo disfruten, que empiezan a crear su patrimonio desde cero, que no importa si tienen un montón de dinero o poquito dinero, es para todos. Bueno, apuesto que usted que está viendo a nosotras en este momento, alguna vez esta semana escuchó sobre las alianzas que está haciendo NVIDIA con OpenAI o con varias otras empresas en el sector tecnológico, además de las reuniones de Trump con China. Entonces, te quedaste ahí pensando, ¿y cómo yo puedo sacar provecho de eso? ¿Cómo yo puedo iniciar? Yo creo que quizás tiene ahí alguna oportunidad de inversión, pero no lo sé. Pero antes de eso, antes de empezar a invertir, tenemos que hablar un poco de lo esencial. Entonces, quería preguntar a Meiji, ¿qué es lo primero que una persona debería tener en orden para que se necesite ahí empezar esa jornada de inversiones? Claro que sí, Manu. Bueno, como te venía diciendo, nosotros venimos de una crisis financiera, ¿no? Del desorden y de no entender para dónde vamos, no tener un camino seguro o digamos, una base que nos haga sentir más seguros de que vamos por el camino correcto. Entonces, siguiendo con la historia, cuando yo me quedé sin dinero y dije, esto fue por no saber administrar o no tener conocimientos, me dije a mí misma, pues si vuelvo a iniciar otra empresa, voy a tener el mismo resultado. Entonces, para evitar esto, empecé a aprender desde cero. Y desde cero, para crear un camino, para crear, digamos que unas bases donde nosotros podamos empezarnos a sentirnos seguros, lo primero que debemos entender es cuánto ganamos, cuánto gastamos mensualmente y cuánto nos queda para poder ahorrar o invertir. Es como esa suma. ¿Por qué es importante esto? Y vamos a, digamos que, ponerlo en un ejemplo. Hay un error que a muchos nos pasa, sobre todo en las charlas financieras que tenemos, es que las personas cuando van a invertir, y como tú nos venías hablando, ven las oportunidades y dicen, quiero ganar dinero de esa oportunidad. Eh, no ven la inversión a largo plazo, sino la ven en el momento. Y esto ocurre porque en nuestro desorden financiero empezamos a sobreendeudarnos, a cubrir una deuda con otra, a tener gastos que tal vez no necesitamos. Y cuando nos vemos en caos, ahí sí buscamos la inversión, pero como una solución a ese caos. Y resulta que esa premura o ese afán de tener resultados, lo único que va a hacer es impulsarnos a escoger inversiones de alta volatilidad o de alto riesgo sin tener ningún conocimiento de esa inversión. Entonces, por eso es importante, digamos que tener unas bases de conocimiento de nuestras propias finanzas. Entonces es como mezclar desorden financiero con malas decisiones, entonces el resultado no va a ser bueno. Así que hay que hacer las paces con nuestro bolsillo y empezar a entender cuánto nos queda de dinero mensualmente para poder ahorrar, invertir sin tener que tener una vida tan restrictiva, ¿no? Ujú. Y una vez tenemos ese monto claro, lo primero que deberíamos hacer es empezar a formar lo que llamamos el fondo de emergencia. Ese va a ser nuestro chaleco salvavidas o nuestro sitio seguro para pisar en el mundo de las inversiones, que usualmente este fondo se hace en alguna inversión de bajo riesgo. Muchas personas lo hacen en las nuevas cuentas de alta rentabilidad que están en todos los países. ¿Por qué? Porque este fondo tiene que ser líquido, de entrada y salida rápida, porque claro, es para emergencias. Entonces, ese es un punto. Y otro punto sería cómo hacer también las paces con las deudas, sobre todo las deudas que son más caras. Por ejemplo, las deudas de los microcréditos o las deudas de las tarjetas de crédito son las más caras. Y también tener en cuenta, si tenemos un crédito hipotecario, pues no vamos a dejar de pagar nuestro crédito hipotecario por empezar a invertir adicionalmente, sino darle prioridad al crédito hipotecario y lo que nos quede podemos empezarlo a invertir o a ahorrar inicialmente. Ahora, ¿de cuánto va a ser ese colchón o nuestro colchón o nuestro fondo de emergencia? Usualmente se hace de un monto que sea para 3 a 6 meses. Eso no quiere decir que si yo no tengo ya mi fondo de emergencia completo para
3 meses no puedo iniciar a invertir. No, Ujú. yo puedo iniciar a invertir, pero si digamos, me quedaron tanto dinero mensualmente, voy a coger un porcentaje mayor para empezar a crear el fondo de emergencia y un porcentaje menor para empezar a invertir. Y cuando mi fondo de emergencia ya esté más grande, pues puedo aumentar el porcentaje que es para invertir. Eso es, yo creo que lo más importante antes de empezar a invertir. Entonces, dirías que no se trata solamente de tener una base, un dinero disponible, pero entonces una base sólida para empezar en este mundo, ¿sí? Sí, porque cuando nosotros iniciamos, yo creo que existe el miedo inicial de todos, que es el miedo a perder nuestro dinero. La cuestión es que no avanzamos en el camino de las inversiones o incluso iniciamos y nos retiramos rápido, no tenemos visión a futuro por el mismo miedo a perder. Pero cuando nosotros tenemos un fondo que nos respalda a nosotros para cualquier emergencia, eso nos está dando la tranquilidad para seguir en el camino de las inversiones, para avanzar un poquito más. Yo creo que esa es el valor que tiene el fondo de emergencia. Es como nuestro chaleco salvavidas para poder seguir adelante, porque esto, como yo te lo estoy diciendo, esto es como un caminito que uno va recorriendo. Ujú. Ujú. Sí, Entonces, perfecto, porque entonces eso es que tenemos que tener en cuenta para empezar a invertir. Entonces, ya lo sabe. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? Bueno, ahora que sabemos que necesitamos una base sólida para empezar en esa jornada de inversiones, quería saber también, en tu opinión, cuál sería ahí el monto ideal para empezar a invertir. ok. Bueno, aquí hay un tabú gigante, sobre todo para las personas que inician en este mundo, que apenas están dando sus primeros pasos, y es creer que necesitamos un montón de dinero para ganar bien. No es necesario tener un montón de dinero. Si nosotros tenemos $5 a final de mes para empezar a invertir, esos $5 son suficientes para empezar a crear el hábito de invertir mes a mes. Porque inicialmente lo que se necesita es crear el hábito sin importar cuánto es el monto. Y al final, pues si estamos mes a mes invirtiendo de $5 y empezamos a ganar un poquito más, pues ya no van a ser 5, sino tal vez van a ser 50. Que en mi caso, ese fue mi caso. Yo invertí mis primeros $50 y en ese momento yo no me centré tanto en cuánto podía yo llegar a ganar, sino en aprender cada una de las bondades de las inversiones dependiendo de su riesgo. Y a medida que yo iba conociendo más de cada una de las inversiones, yo me di cuenta que yo iba tomando más confianza y podía llegar a poner un poco de mi dinero en una inversión con más riesgo para poder entender o aprender de esa inversión. Y eso me generó una confianza de poder invertir cada vez un monto mayor. Entonces, ya sea si estamos ganando un montón de dinero o poquito dinero, yo creo que lo mejor para dar nuestros primeros pasos es invertir con poco dinero, mientras que conocemos el terreno y nos sentimos más a gusto y más tranquilos. Y que de hecho, en estos momentos por la tecnología, todas las aplicaciones que ahora encontramos nos dan la oportunidad de invertir con poco dinero. Desde inversiones de bajo riesgo en renta fija como un CDT, podemos hacerlo desde $10, hasta inversiones en bolsa, como por ejemplo lo vemos en XTB, que dentro de XTB nosotros no necesariamente tenemos que comprar el activo completo, sino podemos comprar la fracción del activo, que por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que todos entiendan. Si estamos comprando acciones de Apple y si la acción de Apple cuesta $500, yo voy a comprar un mordisquito de esa manzanita y ese mordisquito no me va a valer $500, me va a valer 10, 5 o $20, lo que yo tenga. Entonces, realmente eso ya se rompió, el hecho de que invertir es solamente para personas con un montón de dinero, perdón, y que además el hecho de que nosotros tengamos el hábito de invertir todos los meses, pues va a resultar en que tengamos al final un ahorro con una meta específica y al final también vamos a crear nuestro patrimonio con el monto de dinero que nosotros queremos. Entonces, es tal vez un tabú tener un montón de, es tal vez un tabú tener un montón de dinero.
Así que lo más importante, creo yo, que sería justamente que no importa el monto en la realidad. Lo que importa es iniciar y ser consistente, está ahí con su hábito. Exacto, y siempre estar aprendiendo un poco más. A muchos les pasa que el primer paso es el más difícil. Entonces, quería saber si tú recuerdas alguna experiencia tuya o de alguien más cercano que refleje esos primeros miedos al invertir, a empezar esa jornada. Sí, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Y yo creo que el miedo a invertir viene más del desconocimiento, de no saber en dónde estamos poniendo nuestro dinero, de qué es lo que estamos haciendo. Y además de no tener un fondo de emergencia que nos cubra en caso de que nos pase alguna cosa. Es como si nosotros estuviéramos saltando de un avión, pero sin un paracaídas, o tal vez lanzándonos al mar, pero sin un chaleco. ¿A quién no le va a dar miedo hacer eso? Pues, yo creo que a mí me daría miedo. Entonces, lo más importante es crear esos chalecos o esos seguros antes de invertir. Así que cuando yo empecé a invertir, claro que sí, me daba miedo, como a todos. Nosotros todos los días trabajamos muchísimo por nuestro dinero, entonces lo cuidamos y no queremos que se pierda. Sin embargo, cuando ya empecé a crear estos seguros, como el fondo de emergencia, un segundo seguro de patrimonio, que ya los vamos a ver más adelante, digamos que me iba generando cada vez más confianza y yo podía avanzar un poquito más hacia tomar un poquito más de riesgo. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es la parte de gestionar nuestras emociones, saber en qué perfil de riesgo estamos nosotros, ubicarnos en ese perfil y empezar a crear nuestro portafolio de inversiones a partir de esa información. Porque vamos a tomar un ejemplo. Si yo empiezo a invertir en bolsa y yo no sé nada de bolsa, pues directamente no puedo llegar a invertir en acciones porque al invertir en un activo que yo no conozco, que yo no he evaluado anteriormente, o si de plano no sé cómo evaluarlo, cómo entenderlo, pues cómo voy a invertir allí. Entonces, algo que podemos hacer nosotros cuando iniciamos en bolsa es iniciar por los ETFs, que son como bolsitas que contienen muchas empresas de diversos sectores y que bajan un poquito ese riesgo y diversifican automáticamente ese portafolio en bolsa. Es una opción que podemos tener y es un ejemplo de cómo podríamos llegar nosotros a gestionar el riesgo y nuestras emociones dentro de las inversiones en bolsa. Eh, y una consulta sería, una pregunta en este caso sería, en tu opinión, ¿qué errores suelen cometer los principiantes cuando empiezan a invertir? Bueno, pues te voy a contar una historia. Es que hace poquito estaba hablando con un amigo eh, que me dijo, Meji, yo la verdad no invierto en bolsa porque yo no tengo un monto grande de dinero y yo he visto que si yo no pongo grandes montos de dinero, al final no voy a ganar tanto. Entonces yo le pregunté, bueno, y si tú tuvieras ese monto de dinero en este momento, ¿en dónde invertirías? Y él me decía como, no, mira, yo realmente no sé. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que lo más importante de las inversiones es la planeación, ¿sí? Entender mi realidad y empezar a planear sobre eso, ¿sí? Las inversiones se planean mes a mes con una meta, tanto de tiempo como de propósito. Así se crea patrimonio. Pero si nosotros no tenemos esos datos, si invertimos por invertir, si invertimos porque alguien nos dijo que allí se ganaba plata y que tal vez ponemos nuestro dinero en esa inversión sin saber de qué trata y pues por miedo retiramos y tal vez ganamos, tal vez perdemos, pero ya no volvemos a invertir. De esa manera no se crea patrimonio, sino lo que se va a crear es incluso hasta miedo de hacer lo que nosotros estamos haciendo, o sea, es el desconocimiento total. Entonces, yo creo que el error más común es empezar a invertir como si, como si estuviéramos construyendo una casa, pero empezando desde el segundo piso, o sea, sin bases. Cuando nosotros construimos una casa, lo primero que hacemos es alistar el terreno.
Luego empezamos a formar los cimientos, que son más fuertes. Luego las columnas y luego en ese momento sí podemos empezar por el segundo nivel. Pero imagínate, por ejemplo, si nosotros empezamos por un tercer piso o cuarto piso sin tener cimientos o bases. Es muy probable que nuestra casa o nuestro patrimonio futuro se caiga. Entonces, yo creo que ese es uno de los errores más comunes y es, digamos que por el afán de ganancia, de pronto olvidarnos del camino, del aprendizaje, de prueba y error y de sentirnos un poquito más seguros con lo que estamos haciendo paso a paso. Así que, en tu opinión, construir todo ese conocimiento es una parte esencial antes de arriesgarse un poco más. Sí, es súper, súper importante. Es como lo de los seguros que te acabo de contar también. Es como el paso a paso de ir creando nuestro lugar seguro donde nos sentimos tranquilos, tal vez, en cuanto a la creación de nuestro patrimonio, porque cuando nosotros creamos patrimonio o inversiones, no necesariamente solo invertimos en bolsa, también estamos invirtiendo en renta fija, estamos invirtiendo también en fondos de inversión colectiva, tal vez estamos creando nuestra pensión voluntaria en diferentes tipos de inversiones, que eso lo que nos da es una diversificación en el mercado. Y si, por ejemplo, este año le va bien a la renta fija, pues me va a ir bien en renta fija. Si este año le va a ir mucho mejor a la renta variable, me va a ir bien en renta variable. Entonces, eso es lo que va creando patrimonio y no solamente la ambición de tener resultados rápidos. Imaginemos entonces que alguien que nos escucha hoy quiere dar ese primer paso, pero no sabe por dónde empezar. ¿Qué les recomendaría? Bueno, yo creo que aquí vamos a retomar un resumen de varios aspectos muy importantes que hemos hablado dentro de esta charla, Manu, y te voy a compartir un poquito, tal vez, una imagen para que nos podamos guiar. Dame 2 segunditos. A ver. Aquí ya. Bueno, vamos a ver un poquito de los primeros pasos que ya hemos tocado, pero es importante recalcarlos. Entonces, el primer paso es el diagnóstico financiero, es entender cuánto tengo, cuánto gasto y cuánto me queda. ¿Cuál va a ser mi capacidad de ahorro real? Y al final, ¿cuánto voy a poder invertir? Y eso se hace mes a mes, porque, bueno, algunas personas son independientes y sus ingresos van fluctuando. Lo segundo, y es súper importante, perdóname, es la mentalidad de largo plazo. No pensar en que quiero ganar tanto dinero para pasado mañana, sino centrarme en metas específicas, con valores específicos y con un tiempo específico. Ya vamos a ver por qué. Esto realmente lo que me da es como un propósito para mi vida y un propósito para mi patrimonio, bueno, mis metas de inversión, perdón. Lo tercero es el colchón de emergencia. Esto vuelvo y lo recalco, es súper importante porque al final es lo que te va a dar seguridad en el momento en que empieces a tomar más riesgo. Entonces, este va a ser nuestro seguro. ¿De cuánto? De 3 a 6 meses de gastos fijos. Y lo que les dije en un inicio, no necesariamente tienen que tener el monto completo, pero si ya tienen lo de un mes, pueden empezar a destinar un monto pequeñito a empezar a invertir. Y aquí está el cuarto aspecto y son las inversiones iniciales. Nosotros podemos empezar a invertir con poquito, sí, y tenemos opciones para hacerlo sin tanto riesgo. Por ejemplo, los CDTs, las cuentas de alta rentabilidad, o incluso si nosotros queremos empezar a explorar en la renta variable dentro de bolsa, pues con XTB tenemos las cuentas demo. Entonces podemos tomar una cuenta demo donde tenemos un monto de dinero que podemos empezar a invertir. El dinero va a ser ficticio, claramente, pero eso nos va a ayudar a entender mucho más de cómo funciona el mercado sin tener que arriesgar nuestro dinero inicialmente. Entonces yo creo que estos son como los pasos más importantes. Ya después, cuando uno ya tiene todos esos pasos claros, lo que necesita es empezar a crear su escalera de riesgo.
ya entendió el mercado, ya tomó sus primeros pasos en bajo riesgo, tal vez tiene sus CDTs y su ahorro en cuentas de alta rentabilidad. Este es el primer paso. Ahora podemos empezar a tomar otro paso, por ejemplo, los fondos de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva son como lugares donde muchas personas ponen su dinero y especialistas lo invierten por ellos y les devuelven un porcentaje de rentabilidad. Y ellos, el fondo, les cobran un porcentaje por su trabajo, ¿no? Normalmente hay fondos de bajo, mediano y alto riesgo. Cuando yo empecé este camino, yo estaba en mi paso 2 y estaba empezando a ahorrar en los fondos de mediano y alto riesgo, donde ya los fondos también invierten dentro de acciones, pues yo me di cuenta que muchos fondos invertían en algo que se llamaba SP500. Yo decía, pero muchos de los fondos hacen lo mismo y me están cobrando un porcentaje por hacer eso. Ahí fue cuando yo dije, ok, quiero pasar al siguiente paso y decir, yo misma voy a invertir en el SP500 a través de un ETF. Empecé a investigar qué era eso del SP500, me di cuenta que era un índice y que yo podía seguir ese índice que representaba las 500 mejores empresas de Estados Unidos a través de un ETF y que existen muchísimos ETFs. Existen ETFs que están en América y existen ETFs que están en Europa. Cuando yo conocí XTB, fue cuando me di cuenta que los ETFs UCITS que encontramos dentro de XTB nos ahorran porcentaje en impuestos, porque no reparten los dividendos, sino que los acumulan. Ahí, esos pasitos y esas cositas que uno va aprendiendo son súper importantes para nuestro camino. Y al final, cuando ya me sentí segura, porque ya tenía un ahorro en ETFs, yo dije, pues bueno, voy a destinar un porcentaje también a acciones individuales, a empezar a entender cómo es que funcionan, cómo es que las voy yo a analizar y cómo entendemos cuándo es la oportunidad de comprarlas. Entonces, no quiere decir que esta sea la escalera para todos, pero es una escalera opcional donde vamos tomando un poquito más de riesgo cada vez y paso a paso vamos creando un seguro. No, perfecto, me encantó cómo explicaste con la escalera, porque creo que mucha gente queda perdida, ya, pero hay tantas opciones de activos, de instrumentos financieros y no sé por dónde empezar, entonces eso está perfecto y bien clarito para la gente que está mirando a nosotros ahora. Y junto con eso también quería te preguntar, ¿qué tan importante después de sabermos todas estas etapas que podríamos seguir para empezar a invertir, pero qué tan importante es tener un objetivo para ese proceso? Listo, Manu. Tengo por aquí un cuento, que es el cuento de Pepito. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podríamos nosotros organizar una de nuestras inversiones, ¿sí? En este caso, Pepito decidió invertir en el SP500. Entonces, por ejemplo, lo que yo ya les venía diciendo, cuando tenemos una inversión, tenemos que definir el tiempo, el concepto para lo que estamos ahorrando o invirtiendo y la meta en cuanto a dinero. Entonces, Pepito, en este caso, definió su ahorro a 10 años. Él quiere ese ahorro para estudio y tiene una meta de $10,000. Entonces, imaginémonos que Pepito comenzó en el 2010, terminó en el 2020, retiró su dinero. ¿Qué pasó con Pepito? Pepito se sintió mal porque se dio cuenta que cuando dejaba el dinero más tiempo en el mercado iba a ganar más. Y se sintió mal porque retiró antes. Pero como tenía un concepto para ese dinero, para esa inversión, él empezó a estudiar y se dio cuenta que su inversión estuvo bien porque terminó su carrera y empezó a generar más ingresos para seguir invirtiendo. Entonces, digamos que este es un ejemplo para explicarles el por qué cada una de nuestras inversiones debería tener un fin, para que nosotros caminemos y no solamente estemos caminando en el sentido de inversiones, sino también tengamos un camino en nuestras vidas, metas y propósitos, y de esa manera también nos sentimos motivados para seguir. Porque si yo entiendo que la vida no siempre es justa o no siempre es buena, pero cuando tenemos metas y propósitos, al menos tenemos hacia dónde caminar, ¿sí? Entonces,
yo creería que es lo que más se puede llegar a valorar en cuanto a esta pregunta que me estás haciendo, es tener un propósito. No. Perfecto, porque ahí agregamos no solamente la noción de que necesitamos dinero para empezar a invertir, necesitamos también conocimiento, pero además necesitamos esa mentalidad, metas y objetivos para poder lograr las cosas bien. Ujú. Entonces, me encantó el ejemplo de Pepito. Maggie, ahora que tenemos eso muy claro, quería saber también cómo saber en este caso qué tipo de inversión se adapta a cada persona. Ok, listo. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de la escalera de inversión que inicialmente hablamos. Y es que yo, y en mi concepto, siento que cualquier inversión se adapta a cualquier persona, siempre y cuando nosotros nos sintamos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que aquí está como un proceso donde en cada uno de los pasos vamos creando un nuevo seguro. Entonces está Pepito de nuevo con su miedo inicial. Tiene su miedo inicial, pero tiene su seguro de emergencias, su fondo de emergencias. Entonces, él inicia con inversiones de bajo riesgo, como CDTs o FIX de bajo riesgo. Y en ese momento, cuando inicia con su primera experiencia, crea su primer seguro de patrimonio. No lo retira, lo deja ahí. Puede ser 2, 3 millones, o si estamos hablando en dólares, pueden ser $500, $1000. Pepito quiere tomar un poquito más de riesgo. Entonces inicia con riesgo medio, tal vez dentro de los mismos FIX de riesgo medio o de riesgo alto. Y en estos FIX crea su segundo seguro. También otro ahorro de 500 o $1000, que eso le va a permitir sentirse seguro para seguir el siguiente pasito de riesgo. Llega al alto riesgo, pero no se va con acciones de primeras, sino entra a los ETFs. Y en los ETFs se proyecta a largo plazo y empieza a crear su ahorro. Y aquí se empieza a crear el ahorro para, no sé, tal vez pensión o tal vez su casa o tal vez, bueno, para lo que quiera hacerlo, papito. Se crea uy, bueno, su cuarto seguro. Y al final, Pepito tendría 1, 2, 3, 4 seguros, 4 ahorros, que lo va a hacer sentir muchísimo más de pronto cómodo para destinar un porcentaje de su dinero a aprendizaje. ¿Qué puede ser aprendizaje? Acciones, puede ser acciones individuales con alta volatilidad o tal vez no todavía no alta volatilidad como Nvidia, sino tal vez alguna blue chip como Visa, puede ser una empresa que es más, por decirlo así, estable en el tiempo. Entonces yo creo que todas las inversiones pueden ser para todo mundo. Ya aquí entraría un poquito el tema de si nosotros tenemos tendencias psicológicas, por ejemplo, adicciones al juego, al azar y todo esto, yo creería que nosotros deberíamos romper esta cadena acá y quedarnos en este punto. Mientras que nosotros sanamos todas, digamos que esa parte psicológica de tal vez arriesgarnos y arriesgarnos y arriesgarnos y creer que el riesgo es el que nos va a traer la ganancia. Pero de resto, si nosotros estamos en un proceso de conocimiento y entendemos que manejamos nuestras emociones, yo creo que todas las inversiones son para todo el mundo. Así que Pepito al final se convierte en Super Pepito y tiene algunas características, digamos, que le permiten empezar a invertir en otras cosas o arriesgarse en otras cosas que ya no serían un riesgo como tal, sino serían incluso un pasatiempo, como por ejemplo entrar a CDFs, hacer trading, entrar en criptomonedas, todo esto, ¿sí? Que ya con todos estos seguros le permite tener un poquito más de riesgo o poner un poquito de ese patrimonio en riesgo y aprendizaje. Entonces, Super Pepito es paciente, ¿verdad? Inició a invertir y nunca dejó de hacerlo. Inició a sus 15 años. En este momento Pepito tiene 40 años, si sigue invirtiendo y ya tiene un monto de dinero que le empieza a generar ingresos tal vez por dividendos. Puede ser si así lo planeó.
o ya ese monto empezó a crecer solito, porque de pronto las inversiones en renta fija le están dando para llegar a invertir en renta variable, dependiendo de cómo se proyecte. Es constante, porque creó el hábito de hacerlo todos los meses. Entonces, lo más importante, aunque nosotros tengamos poquito, es el hábito. Ahora, también Pepito tiene una visión. ¿Por qué? Porque tiene metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, Pepito siempre planea sus vacaciones a corto plazo, hace inversiones que pueda llegar a retirar rápido. También a mediano plazo, para comprar un activo caro, también lo planea. El aprendizaje constante. Pepito nunca se va a cansar de seguir estudiando y curioseando nuevas entrevistas, nuevos libros, tal vez en nuevas aplicaciones, las nuevas actualizaciones de las mismas aplicaciones que él ya maneja, para nunca quedarse atrás. También tiene claridad y propósito. ¿Por qué? Porque todas sus inversiones tienen un fin, ya sea para largo plazo o mediano plazo. Y además controla sus emociones, porque nunca retiró sus inversiones en negativo. Y además se cuidó de invertir en cosas que él no entendía. Y por último, tenía tolerancia. Tolerancia a todas esas noticias que vemos a diario de que el caos, algún mercado se cayó o que algún político dijo algo, y eso genera fluctuaciones. Entonces, Pepito nunca retiró en negativo, no se dejó llevar por el pánico, siguió con su plan de inversión a largo plazo, diversificó y de esa manera, digamos que se convirtió en Super Pepito. Me encantó la historia de Pepito. Pepito es muy inteligente. Sí, la idea es que como que entendamos esto como una historia, porque al final eso es lo que nosotros vivimos. Esto es como una historieta donde nosotros cada vez que aprendemos algo, que no solamente sea de inversiones, tal vez incluso estudiamos algo, se crea algo nuevo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad. Ajá. Entonces, pues, como consejo final, yo creo que nunca paren de aprender, nunca dejen morir ese niño interno que ustedes tienen de curiosear, de conocer gente nueva, de disfrutar la vida también, de tener metas, vacaciones, salir. La vida no es solamente restringirse y tener dinero, sino también disfrutarlo. Entonces, desde que nosotros tengamos un plan, nuestros resultados van a estar acordes y van a estar ligados a ese plan. Y al final vamos a crear nuestro patrimonio que va a ser, digamos que nuestro seguro para nuestra vejez también. Está perfecto, creo que no podría quedar más claro. Muchas gracias, Manu, por el espacio. Así que sabemos en este gran final, digamos, que invertir no es solo mover dinero, pero también tomar decisiones de forma consciente, construir todo un plan para lo que hacer con ese dinero, construir conocimiento. Entonces abarca muchas cosas. Creo que es una trayectoria que la persona puede tomar desde nuestro primer episodio hasta acá y hasta el final de XTV Talks, que justamente esa idea que construir y saber desde dónde construir y saber desde cuánto, entonces esos pequeños pasos. Así que creo que la historia de Pepito quedó súper clara en el final ahí para nosotros y te quería entonces agradecer. Muchísimas gracias, Meji, por tu participación y también decir si la gente que está viendo nosotros ahora quiere encontrarte en alguna red social, ¿cómo lo hacen? Claro que sí, a mis emprendedores o mis renchonchones, como les digo también, los espero por el canal, lo encuentran como Emprendedores 911, va a estar anclado en la colaboración de este video y también si ustedes tienen alguna pregunta de algún punto de la historia de Pepito, si ustedes sienten que son un Pepito perdido, tal vez también podrían llegar a comentar en la cajita y yo estaría atenta también para poderles responder.
Entonces, muchísimas gracias también por este espacio. Realmente me siento súper honrada de estar con una marca tan grande y con tanto prestigio, 20 años, más de 20 años en el mercado. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias por de pronto permitirme comunicar, digamos que este conocimiento o mis vivencias pues, de la manera en que yo lo hago. Gracias, Manu. No, gracias a ti. Yo estoy segura que muchos hoy van a animarse a dar ese primer paso. Así que como siempre, emprendedores, chao, chao y que tengan un buen día o como decimos en Brasil. Chao, chao, pessoal. Buen día. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre el miedo a invertir, mitos y realidades. Un tema muy interesante que muchas veces frena a las personas a dar su primer paso en este mundo de las inversiones. Bueno, esto fue XTB Talks, conversaciones sobre dinero y futuro. Yo soy Manuel Santos y si te gustó este episodio, por favor deje su like y juntamente con eso también únete a nuestro canal de XTB Latam. Bueno, fue un gusto, así que nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.